La fuerza magnética es un fenómeno fundamental en la física, presente en múltiples aspectos de nuestra vida diaria y en numerosas aplicaciones tecnológicas. Desde el funcionamiento de motores eléctricos hasta la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas, esta fuerza es clave para comprender la interacción entre cargas eléctricas en movimiento y campos magnéticos. Para entender la fuerza magnética, primero debemos recordar que los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento, como las corrientes eléctricas en un cable o los electrones en un imán. Cuando una partícula cargada se desplaza dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular tanto a su dirección de movimiento como a la dirección del campo magnético. Esta interacción es la base de muchos dispositivos tecnológicos, como los generadores y transformadores eléctricos. Cálculo de la fuerza magnética. La ecuación fundamental que describe la fuerza magnética sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético es la ley de Lorentz. F igual a QV por B, donde F es la fuerza magnética, en newtons, N. Q es la carga de la partícula, en coulombs, C. V es la velocidad de la partícula, en metros por segundo, m/s. B es el campo magnético, en teslas, T. O representa el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. El producto vectorial implica que la fuerza magnética siempre será perpendicular tanto a la dirección de la velocidad de la partícula como a la dirección del campo magnético. Esto provoca que una partícula cargada en un campo magnético uniforme siga una trayectoria curva en lugar de moverse en línea recta. Aplicaciones de la fuerza magnética. El concepto de fuerza magnética es fundamental en el diseño de numerosos dispositivos y tecnologías. Motores eléctricos. En estos dispositivos, las corrientes eléctricas en las bobinas interaccionan con campos magnéticos para generar movimiento rotatorio. Aceleradores de partículas. Los ciclotrones y sincrotrones utilizan la fuerza magnética para mantener partículas cargadas en trayectorias circulares a altas velocidades. Trenes de levitación magnética. Estos trenes utilizan potentes campos magnéticos para desplazarse sin fricción sobre las vías. Espectrometría de masas. La fuerza magnética permite desviar iones en función de su relación masa/diagonal carga, facilitando la identificación de compuestos químicos. Factores que afectan la fuerza magnética. La magnitud de la fuerza magnética depende de varios factores. Magnitud de la carga. Cuanto mayor sea la carga de la partícula, mayor será la fuerza experimentada. Velocidad de la partícula. A mayor velocidad, mayor será la interacción con el campo magnético. Intensidad del campo magnético. Un campo más fuerte ejercerá una fuerza más grande sobre la carga en movimiento. Ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Si la partícula se mueve paralelamente al campo, la fuerza será nula. Si lo hace perpendicularmente, será máxima. Consejos prácticos para el estudio de la fuerza magnética. Visualiza los vectores. El uso de diagramas ayuda a entender la dirección de la fuerza magnética en distintos escenarios. Hace la regla de la mano derecha. Coloca la mano con el pulgar apuntando en la dirección de la velocidad, los dedos en la dirección del campo magnético y la palma en la dirección de la fuerza experimentada por una carga positiva. Practica con ejemplos. Resolver problemas numéricos ayuda a interiorizar el concepto y su aplicación práctica. La fuerza magnética no solo es un pilar fundamental de la física clásica, sino que también tiene implicaciones en la física cuántica y la relatividad. Comprender sus principios nos permite mejorar tecnologías y desarrollar nuevas aplicaciones en la ingeniería y la ciencia.